Administrativando. Un poco, bueno, analizada la tipicidad y principalmente la postura que sigue la abogacía del Estado, debemos de continuar y realizar un hincapié y un máximo de análisis a la nulidad de la mayoría de los expedientes que se vienen sucediendo, ¿no? Por una cuestión, como tendremos ocasión de comentar, siguiendo el criterio del Ministerio del Interior, la mayoría de los procedimientos sancionadores se vienen incardinando en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. A pesar de que el informe de la Abogacía General del Estado, que como hemos comentado, de fecha 14 de abril, viene indicando que la tipificación más adecuada, o concluye, mejor dicho, que la tipificación más adecuada debe ser en virtud de la Ley General de Salud, el Ministerio del Interior, con motivo de remitió una comunicación con fecha 14 de abril a los delegados del Gobierno, por la cual, pues bueno, pues en esta comunicación considera que la incardinación más adecuada debe ser la infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana antes citada, ¿no? Igualmente, tenéis dicha comunicación en el enlace por si queréis visualizarlo y permitirme concretar y literalmente y extractar esta comunicación al objeto de situarnos correctamente en el devenir del resto de la ponencia, que nos centraremos en la defensa de dichas sanciones que son incardinadas en este artículo. No creo que había un problema. Creo que ha habido un problema con el vídeo, Javier. No sé si me sí, se apagó durante unos segundos, pero ahora te vemos perfectamente, Antonio. Perfecto. Continuamos. En este sentido, como venía diciendo, el Ministerio del Interior, a través de una comunicación que remitió a los delegados del Gobierno, se postula y considera que las infracciones derivadas de la limitación establecidas por los Reales Decretos del Estado de Alarma son perfectamente incardinables en el artículo 36.6. Como decía, se constata en dicha comunicación del Ministerio que los incumplimientos más frecuentes se están produciendo por los agentes de la autoridad en las medidas limitativas, lógicamente, que establece el artículo 7. Tal incumplimiento debe considerarse de desobediencia a las órdenes, o se considera a criterio del Ministerio del Interior, debe de considerarse desobediencia a las órdenes dictadas por el Gobierno como autoridad competente en el estado de alarma. Por lo tanto, su inobservancia y el criterio que mantiene totalmente en discordancia con la abogacía del Estado, como hemos tenido ocasión de ver, la inobservancia pues debe subsumirse en el tipo infractor de la desobediencia a la autoridad del artículo 36.6, como he comentado. Pues bien, entrando en análisis de este artículo, si nosotros analizamos, como hemos tenido ocasión de comentar, dicho artículo tipifica como infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o a su agente en el ejercicio de sus funciones, cuando las mismas no sean constitutivos de delito, ya que de ser así sería de aplicación el Código Penal, y de forma subsidiaria, pues tipifica también la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad. Si observamos, la Ley de Seguridad Ciudadana no prevé sanción ninguna específicamente, que la misma pueda ser aplicable a las normas decretadas y a las limitaciones decretadas por el estado de alarma, sino que únicamente, bueno, esta norma con carácter general se refiere a la desobediencia o resistencia a la autoridad y a la negativa a identificarse. Si nosotros podemos observar, o si como abogados tenéis ocasión de analizar las propuestas de resolución que están llegando derivadas de las infracciones desde la vigencia del estado de alarma, podemos comprobar fácilmente que la mayoría de sanciones se están imponiendo
y carecen de la más mínima cobertura al ampararse en dicho artículo 36. El hecho de tipificarse, pues bueno, viene derivado de esa comunicación a los delegados del Gobierno realizada en pleno estado de alarma por el Ministerio del Interior. Está claro que el quebrantamiento de las normas durante el estado de alarma pues puede ser, o la podemos considerar, una conducta cívica reprochable en perjuicio del interés general, pero lamentablemente entiendo que por precipitación o impericia legislativa del legislador no es jurídicamente sancionable porque sencillamente no se prevé dicha sanción, con lo cual pues, estamos de forma flagrante vulnerando el principio de tipicidad de la norma, ¿no? Por tanto, a la hora de defender este tipo de sanciones, un elemento clave para su defensa y seguramente ahí va a estar la clave a la hora de determinar la viabilidad de un posible recurso contencioso administrativo o incluso en vía administrativa, va a ser, debemos comprobar cuál es la infracción en la que se sustentan y si lo hacen en el quebrantamiento de las normas únicamente, como ya hemos dicho, o en el cual en este caso no daría lugar a la imposición de sanción ninguna, porque no está prevista la tipificación. Pero si, como parece, esas presuntas infracciones pretenden ampararse en el artículo 36.6, será requisito legal que se haya reproducido por nuestro representado una desobediencia o negativa a la identificación, una desobediencia clara y manifiesta a las órdenes directas de las autoridades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como ya sabemos, y bueno, es evidente, ¿no? Y así se ha podido constatar, yo creo que por todos, normalmente no ha venido existiendo un requerimiento expreso por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que pueda ser calificado como desobediencia, sino que las fuerzas de seguridad del Estado se han limitado a denunciar el quebrantamiento de las normas establecidas simplemente pues bueno, porque estaban establecidas en los reales decretos por los cuales se declaran los estados de alarma, como por ejemplo el confinamiento, ¿no? Entonces, por tanto, se pretende sancionar, o se viene sancionando, y así como tendremos ocasión de analizar, una vez tengamos ocasión de entrar a analizar la jurisprudencia, se viene sancionando el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto, cuando no comporta sanción o no debe dar lugar la conducta que realmente se está desarrollando no es tipificable, ¿no? Volviendo a la controversia generada por la ley Mordaza, recordaréis, la ley de seguridad ciudadana, recordaréis que cuando la misma fue aprobada, pues bueno, fue objeto de discusión con motivo de la interpretación que se podría hacer de su texto, ¿no? Atenta principalmente al principio de seguridad jurídica, el hecho del cambio de criterio que ha tenido el propio Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, una instrucción de fecha 17 de octubre del año 2018, concretamente la instrucción 13/2018, establecía los criterios para la aplicación de esta norma, ¿no? Así, de esta forma, en el artículo 36 de la misma, el artículo 36.6, que sería el que se analizaría, en dicha instrucción se fija que debe de constituirse, para que sea de aplicación dicho artículo, debe de constituirse con una negativa implícita o expresa a cumplir una orden legítima, ¿no? Usando una oposición corporal o bien una fuerza física. Es decir, es necesario que haya una agresión o una actividad física para incumplir la autoridad de las fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, y como segundo criterio, esta instrucción no considera que se pueda tipificar conforme a dicha norma, o no, mejor dicho, no consideraba, como tendremos ocasión de analizar, que la leve, ¿no? O una primera negativa al cumplimiento de estas órdenes pueda ser incardinable la infracción regulada en el artículo 36.6, ¿no? Si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción o sea de desobediencia de la orden dada por los agentes actuantes. El criterio en aquel momento era claro y contundente. Sin embargo, pues como hemos tenido ocasión de
de analizar al objeto de incardinar, y yo creo, como cuestión personal, al objeto de solucionar de forma rápida esa carencia normativa de la inexistencia de régimen sancionador, el Ministerio del Interior, pues incluso desobediente, no alineándose con el criterio de la abogacía del Estado, cambia de criterio, ¿no? El mero incumplimiento, por tanto, con respecto a las órdenes dictadas por el Gobierno, entiende el Ministerio del Interior que puede subsumirse la infracción administrativa tipificada en este artículo ya citado de forma reiterativa, artículo 36.6, ¿no? A nuestro juicio, y así lo venimos defendiendo, y como tendremos ocasión de analizar, es la postura mayoritaria de los tribunales de los contenciosos administrativos, es jurídicamente insostenible por aplicación de los principios generales del procedimiento administrativo sancionador. Como hemos tenido ocasión de analizar anteriormente, a similares conclusiones llega la Abogacía General del Estado, que opta expresamente por mantener el mismo criterio interpretativo en virtud de la seguridad jurídica que ya se venía estableciendo, ya se había mantenido con respecto a la aplicación de dicho artículo 36, ¿no? Por recapitular y situarnos, conforme a la interpretación que hemos desarrollado, el mero incumplimiento de lo dispuesto en los reales decretos de alarma no es por sí solo, o no puede ser considerado por sí solo, constitutivo de infracción administrativa de ninguna clase. La infracción prevista en el artículo 36 requiere, como así hemos venido reiterando, que se insista en una negativa a cumplir las órdenes o requerimientos expresos de los agentes de la autoridad, ¿no? En los términos en los que se han venido interpretando, simplemente los términos en los que se ha venido interpretando dicho precepto con anterioridad al estado de alarma, que nada ha cambiado al respecto. Y por tanto, la descripción de los hechos contenida en la denuncia va a suponer un elemento clave para nosotros, para la hora de realizar nuestro trabajo de defensa, a la hora de poder acreditar que no se ha producido esa desobediencia a las normas dictadas por los agentes, a las órdenes, mejor dicho, dictadas por los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que, por lo tanto, al no producirse dicha desobediencia, no es posible incardinar el incumplimiento de las limitaciones establecidas por el decreto de alarma en dicho tipo de infractor, que no se ajuste a la realidad. Debemos discutir en nuestro escrito de defensa, bien en vía administrativa o en vía a través de los distintos trámites de alegaciones pertinentes, o bien nuestro escrito de demanda, si nos encontramos en vía judicial, debemos discutir ese relato fáctico, pudiendo aportar, debiendo, mejor dicho, aportar elementos de prueba de los que dispongamos, testigos, grabaciones, al objeto de acreditar que no ha existido desobediencia de los agentes de autoridad, dado que dicho elemento es el elemento clave a la hora de defender dichas sanciones al vulnerarse el principio de tipicidad, ¿no? Este criterio, este elemento principalmente en el que se centran las resoluciones judiciales que anulan las sanciones, es importante resaltar que debido a la cuantía de las sanciones, normalmente las sanciones que se están viendo, se están analizando, inferior a 30.000 euros, serán los juzgados de lo contencioso administrativo, en primer lugar, los órganos competentes para enjuiciar dichas infracciones, ¿no? Administrativando.